Vamos a ir a la primera noticia, la más importante de todas. No es el chisme, ni es el dime y direte, la portada de la mirilla de hoy. La sacó Metro. 1 de cada 5 niños que viven en el Estado Libre Asociado tiene problemas de salud mental. Vamos a ponerle carita. Según el censo, la población de menores de edad en Puerto Rico entre 1 y 18 años es alrededor de 500,000. Y hasta 16, alrededor de 380,000. Esos niños, que son el 16% de nuestra población, sufren pobreza extrema, familias rotas, violencia social que la están viendo en sus barrios y sus residenciales, droga, precariedad económica, hiperactividad digital, mala educación y pobres servicios o escasos servicios de ayuda psicológica. Eso quiere decir que en Puerto Rico hay más de 100 niños con trastornos mentales. 100,000 niños. 100,000 niños. Y a pesar de que tenemos buenos psicólogos, tenemos excelentes psiquiatras, pero muy pocos, porque los psiquiatras se nos están yendo y muchos psicólogos se nos están yendo también. Y a pesar de que tenemos excelentes universidades de psicología, particularmente la Albizu, que es la número 1 en Puerto Rico, con todo y con eso tenemos este problema. Salud mental. Y nos preguntamos por qué se nos van los padres y por qué se llevan los niños. Nos preguntamos cómo es posible, pues si no hay servicio. Y encima de eso, esto es un caldero de fritura. Esto no es un lugar para criar niños. Es un lugar hostil, un lugar que lo que hace es que destruye la niñez en muchos sentidos. Y como no hay los servicios tampoco adecuados, ni hay manera de salir de la pobreza, porque esto es como el Hotel California, es una trampa en la que se entra y nunca se sale, pues esencialmente se nos van. Se nos van a Nueva York, se nos van a Texas, se nos van a Florida, donde hay servicios, donde se vive en paz y tranquilidad, donde la actividad económica, la actividad delictiva es mucho menos. Pero usted quiere Lela, usted quiere la República. Esto es lo que produjo la colonia. Esa es la primera noticia. La segunda noticia que tengo para ustedes hoy es la situación del PNP, que ya se pasó de castaño oscuro. Tanto la gobernadora como el presidente del Senado ya pasaron el Rubicón. No hay manera que después de lo que se han dicho, y se han dicho hasta fulo, y dije fulo con F, ustedes saben lo que yo digo, ya no hay manera que esos dos puedan coexistir en el mismo partido. Y eso nos dice mucho de dónde está la situación. Es una batalla tras otra, la película del Oscar. Obviamente la gobernadora no ha descartado confrontar a Rivera Schatz el próximo martes. Todo el mundo está pendiente. Un país novelero, un país que le encantan los teatrillos de feria y la fiesta. Estamos pendientes a Capital Sports Promotions el próximo martes. Dice la gobernadora, puede pasar cualquier cosa. Y lleva 2 días enganchada de estación de radio en estación de radio. 2 días, menos mal que está gobernando, ¿verdad?
Está gobernando desde los micrófonos. Todos los días tengo una crítica, tengo obstaculización o agresión de parte de Rivera Schatz. Me equivoqué al pedir el voto por Rivera Schatz, o sea, le quitó el endoso. Y prácticamente pide un voto en contra de él. Esta pelea no va a parar. Lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. Hoy saca un video muy mal asesorada, donde le saca a Tomás Rivera Schatz sus encontronazos como presidente del Senado con Luis Fortuño, con Ricardo Rosselló, con Wanda Vázquez y con Pedro Pierluisi. Pero a ella se le olvidó sus encontronazos con Fortuño como presidenta de la Cámara de Representantes entre el 2009 y el 2012. Se le olvidó sus encontronazos con Ricardo Rosselló. Se le olvidó que fue la primera que le pidió la renuncia a Ricardo Rosselló. Se le olvidó que pidió el residenciamiento. Le dio instrucciones a Johnny Méndez para que residenciara a Ricardo Rosselló. Se le olvidó sus encontronazos con Wanda Vázquez. Se le olvidó sus encontronazos con Pedro Pierluisi y se le olvidó también que fue la primera persona que reta a un incumbente a primarias en la historia. De manera que eso es policía acusando de guardia a otro. Muy mal asesorada, porque me imagino que el Tiburón, que tiene su propia producción peliculera, también sacará todo el antecedente penal de la gobernadora desde que estaba como presidente de la Cámara peleando con los presidentes del PNP y los líderes del PNP. Pero así están las cosas, pero no termina ahí. Ahí viene Tomás Rivera Schatz y le mandó uno de esos tuitazos por Facebook donde le dice mentirosa, incompetente, rechaza el prejuicio sexista y dice yo tengo, de hecho, la chief of staff de él, Katia Erazo, es una mujer. Y le dijo, pues ya usted sabe, no esperen, no anticipen ni perdones ni retractos. El PNP está dividido o es derrotado con Jennifer González a la cabeza o Jennifer González se retira antes de coger una pela y tiene que enfrentar o decide enfrentar en primaria acto suicida o al Tiburón o a Miguel Romero o al que aparezca de frente. Esto es divorcio a la italiana, apasionado, rudo, crudo y tiene que pasar. Tenía que pasar. Alguien le tenía que poner el cascabel a la gata. A Tomás Rivera Schatz nuevamente le ha tocado bailar con la más fea, como a ella, Jennifer González, cuando estaba Ricardo Rosselló, le tocó bailar con el más feo y ponerle el cascabel al gato a Ricardo Rosselló, como le tuvo que poner el cascabel al gato a la más fea, que era entonces Wanda Vázquez. De manera que lo que es igual no es ventaja. Lo que ustedes no pueden esperar es que las cosas permanezcan en paz y en tranquilidad. Una vez usted le dice abusador, agresor al líder del Senado y el líder del Senado le responde a la gobernadora que es incompetente y mentirosa, se acabaron los directorios, se acabó la concordia, se acabó la comunicación y esto ahora habrá de aumentar la temperatura a términos, estaba termonuclear, ahora va a ser con rayos láser.
con rayos láser y espadas de luz o de oscuridad, como usted lo quiera poner. Esa es la situación en este momento. La gobernadora hoy también reculó de nuevo. Después de haber defendido hasta el New las escoltas, porque ella quiere las escoltas, y defendió las escoltas de Wanda Vázquez. Después de rechazar quitarle las escoltas a Wanda Vázquez, casi un año pasó, casi 8 meses, desde que se declaró culpable. Después que le vetara a la legislatura un proyecto unánime pasado en ambas cámaras para quitar las escoltas a todo el mundo, ahora de momento vio la luz cuando el Supremo desaforó a Wanda Vázquez y ordenó al superintendente, el comisionado de seguridad, Joseph González, que ha sido consistente, ha sido totalmente honrado con el pueblo. Desde un principio dijo, esto es un privilegio que es único en Puerto Rico, el que no se le debe dar escolta a nadie, salvo que haya razones meritorias de seguridad, se amenace la vida o la integridad de la persona. Desde un principio Joseph está ahí. De hecho, uno de los mejores nombramientos que ha hecho Jennifer González. Y el desaforo supremo, pues básicamente es lo que provocó esto. Pero fíjense qué interesante, todo el mundo, no, es nada más que con ella. O a lo mejor le puede aplicar a Ricardo Rosselló, porque que no duró los 4 años. Pero se acabó. Ella va a tener su escolta. Entonces cuando le preguntan a Alejandro García Padilla, yo estoy de acuerdo en que se les retire a las personas convictas o que se declararon culpables de delito y también a aquellos que no han cumplido los 4 años en la gobernación. Pero para él sí. Que este país es natal. Es natal. Ok. Trump le ofreció la estadidad a Venezuela. Ahorita vamos a hablar de eso. Con eso empezamos a las 5:30. Si usted mira la prensa puertorriqueña y la prensa de Estados Unidos, la prensa mundial, Trump está cogiendo una paliza en la guerra contra Irán. Esto ha sido el Waterloo, esto es un desastre, no hay manera, nos estamos ahogando, esto es Vietnam, es Afganistán, viene el apocalipsis, nos vamos a morir de sed, todas esas cosas. Y yo le digo a ustedes, desde un principio yo me opuse a esta guerra, le expliqué a ustedes las razones que daba Donald Trump, hizo lo que ningún presidente había hecho, meterle mano a los 47 años de terrorismo de los ayatolás, pero había unos riesgos muy grandes. Ahora, una vez empezó la guerra, hay que terminarla. Y no es con rendición. Estamos en el día 17 y la prensa nacional está desesperada, terrible, porque si Trump hace algo, ellos se oponen a todo. Mire, vamos a ir, esto no es una guerra fallida, esto es una guerra metódica, aérea, que podrá resultar o no en lo que es el objetivo final, pero que hasta ahora ha logrado lo siguiente. Esto es como si en el primer asalto un boxeador le cayera a palo limpio, a jab, a burrunazo limpio y el opositor no hace nada y los árbitros y los jueces dijeran, no, pues si el Chata está ganando, el Chata es el que está ganando, todo eso viene para allá, no lo han podido tumbar, el Chata es el que está ganando, no ha disparado un solo chícharo, pero ahí estamos. Al ser metódica y al estar limitada a lo aéreo, ha logrado poco a poco
lo siguiente Estados Unidos e Israel de lo que se puede discernir de las noticias. Número uno, se han limpiado la cúpula del liderato ayatolá completo. El segundo ayatolá está en Huanyingao, esbaratado en una cama. El jefe de la seguridad del Estado se lo limpiaron ayer, es el tercero, y se los limpiaron completo. Eso se llama una decapitación. Y según vayan identificando, le están tirando a las casas. Dice, mira, el ministro de Agricultura vive aquí, tíramale un bombazo a la casa, vuélale un pedazo. Mira, que el ministro de la policía vive en este lado, en este condominio, tíramale un bombazo. Y según van identificando dónde están y dónde están ubicando, los van liquidando. Segundo, le han ido liquidando prácticamente el arsenal balístico, los misiles. Le han ido agotando el arsenal de más de 10,000 drones que tenían. Están destruyendo la infraestructura militar, bases militares, aeropuertos y los centros de la policía de la seguridad del Estado. Están liquidando metódicamente las defensas antiaéreas. Tan pronto un lanzador de cohete dispara, marca una señal y allá van los cohetes de Estados Unidos e Israel a volar en pedazos el lanzador. Están agotando el arsenal de los drones al punto donde los drones han bajado de 800 900 en un día a 70 y pico o 100. Están liquidando las defensas antiaéreas. Están hundiendo la Marina de Guerra, se la hundieron toda. En el Líbano están liquidando a sus socios de Hezbollah. De hecho, Israel se metió ya en el Líbano para hacer un vacuum cleaning del área donde están disparando cohetes contra el pueblo israelita. Han degradado la infraestructura nuclear. Han logrado que los países árabes se unan detrás de Estados Unidos e Israel porque los locos ayatolás empezaron a atacar sus países. Lo que nunca han ido en la degradación sistemática de la base industrial militar, o sea, el complejo militar industrial, donde quiera que una fábrica de piezas o de armamento, la vuelan en pedazos. Eso no se hace de la noche a la mañana, ¿ok? Eso toma meses. Han bombardeado los túneles y los polvorines subterráneos nucleares poco a poco. Han neutralizado a Hamas en la Franja de Gaza y a los hutíes en el Mar Rojo. Han destruido las facilidades nucleares de Natanz y de Fordow. Aquella primer ataque fue a Fordow. Y poco a poco, al atacar los complejos nucleares, están haciendo más difícil que Irán pueda enriquecer a grado de arma el uranio que tiene. El cierre del estrecho de Hormuz afecta más a China, su cliente y aliado. Pero Estados Unidos quiere que China intervenga para proteger su petróleo. Y los chinos están en babia. Y encima de eso, Estados Unidos y Israel, pero particularmente Estados Unidos, ha logrado utilizar esta guerra para debutar, para probar sus sistemas tecnológicos desarrollados autónomo.
Es decir, Estados Unidos no tenía una industria de drones, ahora la tiene. Con la tecnología que le dieron los ucranianos y la defensa, ahora van a contrarrestar drones contra drones. Y el otro día utilizaron un láser. Tiene que haber inteligencia artificial en todo esto. Lo que pasa es que las guerras no se ganan en 2 semanas. ¿Ok? Hitler estableció el concepto del Blitz, la guerra relámpago, rápida. Invadió Polonia y se los metió en el bolsillo en un mes, Checoslovaquia, todo lo que hizo Hungría, y perdió la guerra. Las guerras son metódicas. Ahora, aquí hay dos cosas que tenemos que considerar. Una cosa es llevar el complejo militar industrial de Irán a la edad de piedra y hacerle mucho más difícil el que pueda desarrollar bombas atómicas o convertirse en un gestor del terrorismo, un auspiciador del terrorismo. Y otra cosa es lograr los dos objetivos más importantes, que no es el descabezamiento del régimen, no. El pueblo iraní se tiene que encargar de los ayatolás. Y si no aprovecha y no lo hace, es como el pueblo cubano, quien único puede tumbar a los asesinos Castro y Díaz-Canel, es el pueblo cubano tirándose a las calles, igual que a los venezolanos. Tanto Estados Unidos como Israel pueden propiciar, acelerar, facilitar el que la revolución se tire a las calles, pero tiene que ser el pueblo. Y en este momento no puede, porque todavía el complejo militar iraní no está lo suficientemente degradado porque la represión los va a matar. Pero de manera que aquí el objetivo principal no es el cambio de régimen. Eso se daría como un colateral. El objetivo principal son los 440 libras de uranio que está enriquecido, 60%, y que están a puntito de enriquecerlo y de crear la plataforma para tirar bombas nucleares. Así que ese es el objetivo, el uranio. Porque si estos locos se arman y pueden con ese uranio hasta desarrollar 12 bombas nucleares, las bombas nucleares lloverán sobre Tel Aviv y Jaffa, y si consigue un cohetecito que llegue hasta el otro lado, una ciudad americana, o por lo menos Europa. Ese es el objetivo que cada presidente de los Estados Unidos, todos y cada uno, desde Jimmy Carter para acá, han dicho que no iban a tolerar. Ese es el objetivo que todos y cada uno de los países de Europa dijeron que no se debía permitir. Y Trump se mandó y lo hizo. Dijo, espérate. Ya está, esto hay que cortarle el pescuezo. De manera que la cuestión de la victoria o la derrota va a depender a cómo usted lo mire. Porque obviamente si Irán desarrollara armas nucleares, tenemos entonces un problema mucho mayor. Con el peligro de una guerra termonuclear global. Esa es la que se juega aquí todo el mundo. Y yo se las presento como hay. Me encantaría que se decidiera esto y que hubiera una tregua donde se desarme Irán. Me encantaría. Pero los ayatolás están en kamikaze mode. Y hay que entender eso. Cuando usted brega, ¿por qué? Porque saben que el pueblo no está con ellos. Y saben que el día que los mulas salgan del poder, los van a quemar en la hoguera el propio pueblo iraní. Es como Díaz-Canel y los Castro. Ellos saben, están jugando y dándole el tiempo al tiempo.
tiempo al tiempo, porque es el pellejo de ellos. Delcy Rodríguez aparentemente en Venezuela negoció la inmunidad y le va a entregar el fondillo a Trump con tal de que no la toquen a ella ni le hagan un viajecito, un tour para Nueva York como Maduro. Pero los Castro, sabrá Dios si entienden eso, y Díaz-Canel ni se diga. Yo les tengo que explicar esto porque si ustedes, este es el tipo de noticia que no se va a analizar en detalle y mucho menos con esta visión de presentar los dos lados de la moneda, como yo lo hago, porque aquí todo el mundo, no, terrible, Trump nos está metiendo, es un terrible, estamos perdiendo la guerra, todo lo que da. Y ya yo vi la cobertura de Vietnam. Y déjeme decirle, la cobertura de la prensa es necesaria. Yo me acuerdo el general William Westmoreland todos los días haciendo un anuncio como Pete Hegseth. Hay 440 muertos vietnamitas, uno nuestro nada más. Hay 1.200 heridos. Esta batalla y todo eran cuentos. Por lo tanto, una prensa libre tiene que cubrir, pero esto es ridículo. O sea, esto es una prensa que juega para las ayatolas, porque basta que Trump lo diga o lo haga para no decirlo. Así que es como en Puerto Rico. No importa lo que haga un gobierno estadista, no importa lo que haga un estadista, siempre le van a buscar pero. Si mañana Tomás Rivera Schatz o si mañana Jennifer González descubrieran una vacuna en contra del cáncer, la prensa le va a encontrar puertorriqueña pauta, va a decir que es corrupción, que no funciona y todo lo que da, porque esa es la naturaleza de las bestias. No es pensar, es oponerse por oponerse. Así que con eso me piden que hable del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz va a estar cerrado hasta nuevo aviso. Cerrado hasta nuevo aviso. Eso fue uno de los errores que yo le di a usted, que el comando militar y que el propio Trump no tomaron en consideración la posibilidad de que se cerrara y están con los calzoncillos abajo. ¿Ok? No va a haber petróleo en buen rato hasta tanto se busca el contingente militar adecuado para poder garantizar la seguridad y el paso de esos buques que no sean víctimas o destruidos por los drones o los misiles de los ayatolás. Con eso, cuando vengamos, la estadidad para Venezuela, alma llanera, viene por ahí. Así que regresamos y nos vamos al estudio con Javier y con Emma. A Mr. Trump. La gente de verdad se coge en serio los tweets de Trump, los X. Trump no duerme. A las 2 de la mañana está aburrido, después de ver televisión 20 veces, y se dedica a tuitear todo el día. Y ha disparado, es un agente provocador. Y de hecho, eso es una de las formas más originales de comunicar, aunque diga embustes o vacilando. Otra cosa que ha hecho Trump es hablar en el idioma del pueblo. Esa cuestión de finolis, no puede decir malas palabras, no puede eso, no. Gracias a Dios Trump ha normalizado. No ha normalizado. Ha traído de la Real Academia de la Calle el lenguaje normal. El lenguaje que está vedado en la televisión, por la FCC, en los canales, básicamente. Trump ayer escribe, le ofrece la estadidad a Venezuela, felicitando a Venezuela porque ganó ayer y pasó a la final, y estableciendo un puente con el pueblo venezolano después de haber sido vilipendiado de Estados Unidos por más de 30 años por el chavismo, ¿no? Y establece un puente con la presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, y dice, bueno, qué chévere, bueno, a lo mejor la estadidad, ¿alguien listo para la estadidad de Venezuela? Que obviamente es una broma.
Y que los venezolanos saben, imagínense, la tierra de Bolívar no va a entregar su soberanía. No se le entregó a Colombia por la Gran Colombia, se la va a entregar a Estados Unidos. Pero la presidenta, muy diplomáticamente, le responde que celebra el triunfo, dice que va a recibir como héroe a los venezolanos y que no importa el resultado, en un choque cordial y deportivo. Entonces manda otro tuit donde, esto no fue un tuit, esto fue en la conferencia de prensa, que le preguntan, ¿qué es eso que usted va a tomar Cuba? Dice, sí, yo lo voy a liberar y la voy a tomar. Por lo menos los cubanos, por Cuba no pasan huracanes, ni se pasan fastidiando todas las semanas pidiendo chavos para reconstrucción. No dijo nombre, he dicho nombre yo, ni cerca, pero ya ustedes saben. Es interesante porque Trump le ha ofrecido la estadidad a todo el mundo. Trump es como el tipo mellao feo, calvo, que va a todas las damiselas del barrio y le ofrece matrimonio a todas. Pero la mujer que tiene casa ni la mira. Pues más o menos es como está. Él le ha ofrecido la estadidad a Canadá, a Alberta en negociaciones, a Venezuela, a Cuba, a Groenlandia, hasta el canal de Panamá le ha ofrecido la estadidad para todo el mundo, menos para Puerto Rico. Porque Trump tiene un profundo desprecio contra Puerto Rico. Eso ha sido así, es una realidad, ¿verdad? Y él desde las toallas, desde los toallazos, aquello no ha congeniado con Puerto Rico. Aparte que entiende que Puerto Rico, como lo demuestra el resultado del Beauty Contest, es un país que vota demócrata 7-3. Y él dice, ¿para qué diablo yo voy a entrar en un estado que vaya a meterle 2 senadores más y que altere el balance con 5 representantes demócratas acá? No. Bueno, pues ahí está. Lo importante es el desprecio. O sea, él está dispuesto a ofrecerle, aunque sea en broma, la estadidad a extranjeros que no son ciudadanos americanos, pero a los colonizados de Puerto Rico que sí son ciudadanos americanos y que han expresado 4 veces que quieren entrar a la Unión, a esos no. Esos no, esos son unos pidiones, esos son unos mamones. Cada vez que les pasa, aparte que parte de la premisa falsa de que no pasan huracanes por Cuba, es totalmente erróneo. Los dejo ahí y empiezo contigo, Emma, que hacía tiempo no te veíamos. No me acordaba ni del código. No te acordabas ni de la entrada. No entrabas a Noti1 desde el siglo pasado. Pero tú siempre me llamas en unos días muy oportunos y particulares. Hoy... Vamos a empezar. Alma Llanera, estadista. Hoy ha sido uno de esos días que he analizado profundamente mis fases de estadista. Entre el comentario de Trump, ¿verdad? Y la guerra del PNP, que presumo que lo discutiremos más adelante, pero contestando la noticia de Trump, valida cuán importante es que nosotros entendamos la urgencia de garantizar el estatus dentro del sistema en el que vivimos. Porque simplemente estamos a la merced de un presidente que hoy se levanta y tuitea que le puede dar la estadidad al universo y quedamos en el número 60, que de pronto apoya a un pueblo completo como Venezuela cuando les quitó todo el proceso con inmigración, que abiertamente dice yo estoy feliz y encantado de meterme en Cuba. O sea, volvemos a una persona que actúa como si estuviera, como tú bien estabas diciendo, estoy de madrugada acostado viendo televisión, viendo las redes y voy a tuitear por fastidiar, pero es la figura que representa política pública a nivel mundial en estos momentos. Entonces, a mí me duele y me choca cómo se ha trivializado el tema de la estadidad por aquí, porque aquí en Puerto Rico nos afecta a nosotros los estadistas, porque es como
tú vas a seguir defendiendo una estadidad cuando un presidente no te quiere. Entonces nos ponen una posición en 3 y 2, pero que se resume en que nosotros como estadistas y puertorriqueños tenemos que reclamar ese espacio que necesitamos en el sistema. Así que ustedes saben lo que yo pienso de Trump y pues quiero ver a Javi. Javi. Saludos a ti, Luis. Saludos a la fanática número 1 de Donald Trump, Emma Marrero. Vamos a comer arepitas, ya mismito. Ay, papá un abrazo a Tony y espero que regrese pronto luego de su sabática y a Fernán, que no está con nosotros hoy por asuntos profesionales. Mira, tú dices del juego, vamos a hablar de eso. ¿Quieres hablar de eso mejor? No, que juego, ni que juego. Si hubiéramos pero es que hoy hay juego de Estados Unidos se fueron, versus Venezuela en la final del Clásico Mundial de Béisbol. Mira, sobre Trump, vamos a empezar. Oye, Trump es un troll y si bien, como dice Emma, debemos evaluar que el presidente de los Estados Unidos sea el mayor troll del mundo y que quizás eso no es lo que se llama ser presidencial. Él pues cambió el juego en ese sentido. Y para mí, él no habla en serio de darle la estadidad a Groenlandia, ni de dársela a Canadá, ni de dársela a Venezuela, ni de dársela a Panamá, ni a ninguno de los que ha mencionado hasta el momento. Trump sabe que es posible que se convierta en un estado. O sea, Trump lo hace simplemente por trolear, por decirlo. Y en cuanto a Puerto Rico, como Puerto Rico sí ha votado para convertirse en un estado en múltiples ocasiones, y eso él lo sabe, pero por otro lado él sabe también que Puerto Rico quizás, yo creo que erróneamente hay una percepción de que sería demócrata, pero esa votación del 2024 pues no ayudó mucho a la causa republicana o al argumento de que Puerto Rico es más conservador que de lo que se espera o de lo que se discute a nivel de los Estados Unidos. Así que él sabe que hay una posibilidad de que sí Puerto Rico se convierta en un estado versus, por ejemplo, ofrecerle a Canadá que se convierta en un estado. Quizás cuando la unión estaba comenzando, Luis, tú sabes porque yo he estudiado tu libro de Breakthrough from Colonialism, que cuando se empezó a crear la unión, sí se pensaba en por ejemplo, añadir territorios franceses y siendo los territorios canadienses unos de ellos en un principio. Pero ya Canadá tiene una historia completa de país independiente, tiene una cultura, tiene un orgullo. O sea, los canadienses están muy orgullosos de su identidad como canadienses. Y eso, tú has visto el efecto que tuvo que Trump siquiera mencionara que Canadá iba a ser el Estado 51, que empezaron a abuchar el himno de los Estados Unidos en eventos deportivos en Canadá, por ejemplo. Y en esto de Venezuela, evidentemente, él lo que está haciendo es troleando con el asunto. Así que no me sorprende que trolee, no me sorprende que sí me sorprende que haya dicho que Cuba no está en el... ¿De verdad te sorprende? Me sorprende que haya dicho que Cuba no recibe huracanes o no está en la línea de recibir huracanes. Eso para esa parte me sorprendió. No me sorprendió lo que dijera de que Cuba no me está molestando con recibir fondos para recuperación de huracanes ni nada. Evidentemente eso fue un jab a Puerto Rico. Bueno, yo te digo, les digo una cosa, o sea, entonces saben que aquí se pegan de un clavo caliente para decir no nos quieren, esto es lo que da. Déjeme decirle varias cosas sobre el tema de la estadidad y en Canadá. Canadá siempre ha tenido tensiones entre los francoparlantes de Quebec y el resto de las provincias que son angloparlantes. Siempre lo ha habido. Canadá en su constitución provee para que las provincias pueden salirse de la confederación, ¿ok? Lo pueden hacer. Ahora, desde que el Partido Quebecois allá para los 80 surgió con un fuerte movimiento independentista, y por cierto,
Quebec no es independiente por 4% o 2%. Fue un referéndum de separación, sí o no, que se dio hace como 30, 40 años, bien cerrado. Siempre se hablaba de que las provincias, particularmente las marítimas, que son las de Terranova, Nueva Escocia y todo eso, y la isla del Príncipe Alberto, pudiera entrar a la Unión como un estado separado, y que los estados del oeste también, y el estado como las provincias como Ontario, como Alberta, como Saskatchewan, Manitoba, pudieran también entrar. Claro, eso va a depender. Cada una de esas provincias representa 2 senadores. Y en términos de congresistas no mucho, pero siempre ha estado contemplado, ¿ok? Sí, pero Trump se ha referido a Canadá, claro, completo, como el estado, como un estado, pero como un solo estado con 35 millones. Porque si dijera, no, yo quiero que la provincia de Quebec claro, perdón. Ahí es diferente. Ahí quizás le dirían, hey, vamos a ver esta oferta que nos está haciendo el gobierno de Estados Unidos y a contemplarla. La inteligencia, Alberta tiene un movimiento independentista fuerte, y Estados Unidos bajo Trump está tratando que salga de la Unión y entrar en la Unión Americana. Y se la darían a Alberta, ¿sabes por qué? Porque está forrada de petróleo y gas. ¿Ok? O sea, todo va a depender del precio, ¿ok? De lo que aporte. Lo que les quiero decir es que eso es flexible y ha estado ahí continuamente. Y lo otro que les tengo que decir es Alaska, Alaska y Hawái tenían movimientos independentistas, estadistas desde principios del siglo pasado, pero los demócratas no querían que fuera Hawái, porque entendían que entrara en la Unión en los 20, los 30, porque creían que iba a votar republicano, y los republicanos no querían que Alaska fuera estado, y los atrasaron porque entendían que iba a votar demócrata, y a final de cuentas terminó al revés. Alaska es un estado rojo y Hawái es un estado azul, para que sepan. O sea, el hecho de que un presidente o un congreso no esté inclinado a darle estadidad no quiere decir que eso va a estar escrito en piedra por el resto de la vida, porque las noticias cambian, los congresos cambian y los presidentes cambian. Bueno, y en el caso de Hawái y Alaska, los dos esperaron décadas después que votaron internamente en plebiscitos a favor de la estadidad. Eso es así. O sea, estuvieron décadas. O sea, si Puerto Rico tú miras a ver y buscas cuándo fue la primera vez que en Puerto Rico se votó a favor de la estadidad, sería en el 2012. Sí. No, México tardó 61 y estadidad años. Sí o no, que fue los referéndums que se hicieron en Hawái y se hicieron en Alaska, pues sería en el 2020. O sea, eso es como decirle a los independentistas que desde el grito de Delares pidieron la independencia, que desistan. No van a desistir. O a los estadolibristas que le han dicho 88,000 veces que no hay él desarrollado, no van a desistir, siguen ahí. Pues no se le puede pedir a los estadistas que desistan, porque Trump sea anti-estadista. Va a llegar un día en que va a haber un presidente y un congreso que lo admitan. Demócrata probablemente. No necesariamente. No necesariamente. Emma tenía que tirar el se lo tenía que decir a Javi, me la pusiste fácil. Sí. Pero así que esa es la situación. Ahora, coger verbatim las loqueras de Trump a todo lo que da. No, miren, van a haber muchas cosas que van a cambiar cuando Trump se vaya. Ojalá. El Golfo de México va a seguir siendo Golfo de México. El Centro Kennedy, que lo tuvieron que cejar porque los artistas no quieren ir, se va a llamar Centro Kennedy, no Centro Trump. O sea, hay cosas que son locuras, que van a volver para atrás. Van a volver para atrás. Y ese gran salón que está haciendo de baile y todo eso, lo van a convertir en oficinas ejecutivas. Ya ustedes van a ver. O sea, Trump es un fenómeno de sus tiempos. Y esos tiempos van a durar hasta que el Partido Republicano pague los platos rotos de Trump
Y si el Partido Republicano coge la pela que todo el mundo espera que cogen en las congresionales, entonces ustedes van a ver un Trump más manilo y un Partido Republicano luchando por mantener la presidencia en el año 28. Miren, pasó ahora mismo con la cuestión de la migración. Después de Minneapolis, desenchufaron el sistema y ahora están buscando nada más que criminales y todo el mundo apoya que todo el que esté indocumentado y sea un criminal que hay que botarlo a patas de aquí. Claro. Bueno, pues se ajustaron a la realidad. O sea, no podían aguantar el costo político de las barbaridades que estaba haciendo ICE bajo Christie Noem. Y ahora la discusión se ha movido a la guerra en Irán y el efecto que va a tener eso en el affordability, ¿no? Y el costo de la vida de los estadounidenses por los próximos meses. Pero de ahí a decir que porque esto ha durado 2 semanas y la gasolina ha subido por 2 semanas, pues ya el efecto político es grande, como están diciendo algunos, pues al final del día estamos todavía al 17 de marzo. Falta bastante. Esto podría acabar en un par de semanas, un par de meses. Y al final, como tú hiciste el análisis al principio del programa, Luis, cuando tú tienes una teocracia que puede accesar armas nucleares y está en peligro de accesarlas, y cuya consigna histórica es muerte a los Estados Unidos, y que podría utilizar esa arma nuclear, pues ciertamente había un peligro para los Estados Unidos en permitir que ese régimen siguiera en el poder. Ahora, ¿cómo se va a controlar este asunto del estrecho de Hormuz? Y el efecto que está teniendo esto ahora también en la OTAN. Y yo lo que estoy viendo es que Estados Unidos está diciendo, espérate, yo invierto todos estos billones en la OTAN y cuando yo necesito que estos países vengan y aporten también y ayuden, todos me cierran la puerta y me dicen que no. Esto podría ser el principio de una separación de Estados Unidos con la OTAN, Luis. Bueno, ustedes se me adelantaron porque cogieron ese tema, que es un tema que amerita mucho más tiempo, pero estamos con eso, así que vamos a la pausa. Sí, tenemos que seguir a la pausa porque yo sé que todo el mundo está esperando el divorcio a la italiana de lo que es el PNP y las consecuencias de lo que pasó hoy. Lo que pasó hoy es el punto de no retorno. Luis, tengo que salir, regreso ahorita como a las 6:30. ¿Tú viste? Porque es que los republicanos reculan de vez en cuando. Y le tocó conmigo. No, y vamos a bregar de las escoltas también, pero los temas que no tocaron hoy nosotros los vamos a tocar. Así que ya me invito. Vamos a la pausa. Tony Zagaldía es el único tipo que se coge una sabática semana y nos llama desde el campo de golf o tomando un vinito en un buen restaurante. Es un carifresco. Ay, papá Dios. Vamos a ir. Digamos que Tony está conectado. Tony sabe vivir. La vida es buena y sabe vivir. Yo creo que cuando yo sea grande yo quiero ser como Tony, así más o menos. Y tener, ¿sabes? Los recursos de Tony, porque todavía tenemos no solo jornaleros que trabajan. Bueno, vamos al tema de una batalla tras otra y los pecadores. La gobernadora ya prácticamente soltó que pudiera comparecer a las vistas y en vez de dejar hablar a Domenech, ella habla, lo que plantea un careo espectacular con Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado. Básicamente dijo, todos los días tengo una crítica, obstaculización o agresión de parte de Tomás Rivera Schatz. Me equivoqué al pedir el voto por él. Esta película no va a parar. Básicamente lo que la gobernadora ha dicho en palabras finas es que tiene una hemorroída política en el Senado. El presidente del Senado le disparó hoy, la llamó mentirosa e incompetente, rechazó prejuicios sexistas y ayer le había básicamente mencionado
que el agresor está en la oficina de la gobernadora. Básicamente esto es para mí ruptura irreparable, esto es diferencias irreconciliables y esto es una lucha ya o Rivera Schatz saca a Jennifer González o Jennifer González derrota a Rivera Schatz, que nunca le importó la cuestión de si gana o si pierde, pero ha estado ahí. Entonces suelta un video Jennifer González, que me parece es un error táctico y estratégico horrible, porque saca los encontronazos que como presidente del Senado, que es una rama separada, la legislatura, ha tenido Rivera Schatz en su historia con el gobernador Fortuño, con el gobernador Rosselló, con la gobernadora Wanda Vázquez, con el gobernador Pierluisi, y se le olvidó los encontronazos que ella como presidenta de la Cámara y posteriormente como comisionada residente tuvo con Fortuño, con Ricardo Rosselló, con Wanda Vázquez y con Pedro Pierluisi, y se le olvidó que ella fue la primera en pedir la renuncia de Ricardo Rosselló, fue la primera en pedir que lo residenciaran, fue la primera en enfrentar a Wanda Vázquez, fue la primera en retar en primaria a Pierluisi y ha sido la primera gobernadora en funciones que a los 14 meses de llegar reta a que la reten en primaria a un presidente cameral. Así que todo esto está de la mar de interesante. Después que se han dicho hasta fulo, no hay manera que estos dos seres puedan cohabitar o existir en un mismo partido hasta que uno de los dos fumigue al otro. Así que empiezo contigo, Emma, para hacerle el trabajo un poco más fácil a Javier. No, puedes empezar conmigo, yo no tengo ningún problema. Okay. Ahora, ¿verdad? Pues. Después que Peter Miller dijo que se presentaba al estudio si tú no aparecías. Tú me llamaste a mí, ¿a qué hora tú me llamaste a mí por la mañana? Como a las 8 de la mañana. Peter, y me preguntaste si yo iba a estar aquí. Yo te dije que sí. Yo en todo momento, yo nunca le he huido a un programa de Luis Dávila Colón en mis 9 años que llevo contigo ya, Luis, desde el 2017. Llevo analizando, déjeme decirle que política en videos nada más tenemos un incremento, hace como ya, desde que empezó todo estos líos, un incremento como de 25% en views. La controversia vende, mira. El problema con lo que tú estabas diciendo al final, de que no van a poder trabajar, etcétera, es que todavía estamos nuevamente a 17 de marzo de 2026 y faltan todavía casi 3 años completos de cuatrenio. Y estamos hablando aquí de los dos políticos con más fuerte verbo, mejor oratoria, mejor capacidad de ataque que tiene el PNP, bueno, yo diría que tiene Puerto Rico, porque tanto Jennifer González como Tomás Rivera Schatz, los dos son unos titanes en términos de cómo se expresan, en términos de cómo se manejan un mensaje, y especialmente cuando se trata del ataque político. Y pues la gobernadora en este momento decidió que iba a, si su administración, ella va a correr nuevamente para una reelección o va a ir a una primaria o lo que sea, ella lo va a hacer como ella lo sabe hacer, que es atacando. Y al final del día tienes a Tomás Rivera Schatz, que tampoco ha bajado el diapasón y continúa, y en el día de hoy ha subido también el ataque y lo que ha decidido hacer. Así que estás en una situación donde se está ventilando en los medios y públicamente una guerra que se debió o se debería estar dando quizás en privado, quizás en lo bajo, quizás en lavando los trapos sucios en la casa, pero ya ese barco zarpó y al final del día esto está todo público. Eso no quiere decir que no puedan bajar el diapasón en algún momento
y trabajar, aunque mira, no van a ser amigos, no se van a llamar para cenar en la noche, no van a quizás no van quizás a tener reuniones todas las semanas, ni mucho menos, pero aquí hay un trabajo que hacer. O sea, el pueblo estadista le dio al PNP no solamente la gobernación, le dio las cámaras legislativas en una super mayoría que hubo que aplicar la ley de minorías. Uh-huh. O sea, eso fue un mensaje que le dio el pueblo estadista al PNP de que queremos un equipo completo para que gobiernen en la misma dirección. Y ahora yo te puedo decir, o sea, puede que haya parte de la base que esté con Tomás y esté contento con lo que Tomás está haciendo, parte de la base que está con Jennifer González y está contenta con lo que Jennifer González está haciendo, pero hay muchos que están allá abajo diciendo, esto no puede ser, nosotros no podemos tener a los dos máximos líderes del partido en este momento en una guerra. Porque están en negación. Abierta. Porque están en negación. Uh-huh. No, Luis, no es que están en negación, discrepo, es que no les gusta lo que está pasando. Pues yo lo sé, pues están en negación. No están en negación, Luis, no les gusta. Pues que se desafilien. Ah, bueno, no de eso puede. Tú te desafiliaste hace 40 años. Por eso. Hay muchos. Se me ha caído un pedazo. Pues hay muchos que no se desafilian porque ven el PNP la única institución que favorece la estadidad para Puerto Rico y empuja ese ideal. Y ese ideal es el más que puede sufrir con esta pelea que están teniendo Tommy y Jennifer. Desde la época de Hernán Padilla, Renovación y el PNP, yo nunca había visto tanta intención y expresión de desafiliación de estadistas que tienen hartazgo con su partido como esto. Aquella ocasión le costó al PNP una derrota, a Carlos Romero Barceló. Si no hubiera salido Hernán Padilla del PNP en el año 83, el PNP le hubiera ganado a Rafael Hernández Colón en el 84. O sea, esto es suicida. Es suicida. Pues estás de acuerdo que la desafiliación no debería ser la mejor opción para los militantes del PNP. No, a mí me importa un bledo, como les digo, que tenga miedo, que se compre un perro. Yo les estoy diciendo meramente lo que es la historia. Claro, es la historia. Cuando pasan estas diferendos de que son pasionales, son diferendos fundamentales. En el caso del diferendo de Hernán Padilla y de Carlos Romero Barceló, fue el manejo de maravilla, ¿ok? Pero ocurrió mucho más tarde en el cuatrenio, ocurrió en el 83, habían pasado 2 años. Esta es la gobernadora que más temprano ha tenido un reto, vamos a decirle un motín a bordo en la historia. Emma. Pues Luis, y todos los que nos están escuchando, tú y yo tenemos muchas conversaciones y yo creo que siempre hemos coincidido en que el PNP se ha desconectado bastante de lo que es la estadidad y esa defensa. Yo lo llevo reiterando, yo creo que en las últimas intervenciones que he tenido en este programa y donde quiera que me he parado, honestamente, porque me preocupa, porque soy estadista. Entonces, siempre trato de volver a los orígenes, siempre trato de entrar a esa parte de negación, y hoy estaba buscando en los archivos de mi abuelo, justo del tema de Hernán Padilla y Baltasar, etcétera, y encontré una carta del 10 de marzo de 1983, o sea, hace 33 años, ¿verdad? Específicamente. Y él le dice, voy a leer una parte porque parece que... ¿Quién le dice a quién? Mi abuelo a Ferré. Porque parece que 43, pega. Mi abuelo fue presidente fundador en Morovis. Si vas a casa de mi abuela, en la puerta de madera están las siglas en plateado, pegadas en la puerta. Mi abuelo le dice: don Luis, perdóneme que he tomado el atrevimiento de comunicarme con usted para sugerirle. No soy su asesor, pero soy un PNP ansioso y preocupado por la situación que cada vez se agudiza más en nuestro partido. No me importa que el partido me haya tratado de la forma que lo ha hecho después que tomó el poder. Los dirigentes son accidentes, pero los ideales son permanentes. Defiendo para mi país, la democracia, el capitalismo y la estadidad. Las 3 observaciones están garantizadas en el PNP. Pero si no se brega hoy de verdad, pensando en Puerto Rico, vamos a tener de nuevo al Partido Popular gobernando en el 1984. Cordialmente, Jorge Luis Marrero.
Te voy a explicar por qué te pasa eso a ustedes los morobeños. Allá para el 1853, cuando se crea, se bautiza la isla menos Morovi, fue porque a ustedes no le llegan las plagas. El único caso, el único pueblo de toda la isla que no tuvo cólera, ni se murió de diarrea, fue Morovi. ¿Tú sabías eso? Pues claro. Por eso es que a ustedes no les gustan Morovi estas divisiones ni las plagas. Morovi es el pueblo de Puerto Rico. Así que están protegidos por la Virgen del Carmen, básicamente. Así mismo es. Pero no estuvieron protegidos de la derrota del PNP en el 1984. No, pues ya usted sabe eso. Mira, hay una cosa, no es solamente la desafiliación, ¿verdad?, que estamos viendo. Hay un hartazgo. Y si bien es cierto que Jennifer González estima que Tomás Rivera Schatz es una lacra, no es menos cierto que Tomás Rivera Schatz estima que Jennifer González es la garantía de la derrota. Y tiene una misión de también fumigarla. O sea, están las dos en la de fumigarse. Lo que queda claro es que no va a haber reconciliación alguna y el drama todavía se intensifica porque ya la gobernadora prácticamente sugirió que puede ir a confrontarlo en el Senado. Y salvo aquí que alguien busque una excusa o convierta esto en un litigio, yo no veo a Domenech yendo a testificar, no lo veo. Ahora, escoltado por la gobernadora y ella dando el frente, es una posibilidad. Javi. Bueno, si él tuviese que ir a testificar, yo lo veo yendo a testificar, pero ciertamente las expresiones que ha hecho la gobernadora dan a entender que si esta comisión total se diera, sería ella la que iría a la comisión. Yo puedo ver fácilmente un escenario donde ella diga, no, está citando al secretario de la gobernación, eso es como citarme a mí, así que voy yo. Y ahí tú tendrías una situación de básicamente una interpelación del Senado controlado por el PNP a una gobernadora de su mismo partido por primera vez en la historia. Por primera vez en la historia. Yo creo que desde las vistas de Maravilla, no sé si, refresquenme la memoria, no se veía el potencial de una confrontación así. Entre ramas. No. Yo no recuerdo. ¿Ustedes recuerdan algo así ¿Ah? No, han ido gobernadores a deponer sobre diferentes cosas, diferentes proyectos, diferentes asuntos como el estatus, etcétera, pero no algo así de algún tipo de interpelación para que vengan aquí a dar explicaciones sobre sus ejecutorias en la rama ejecutiva, porque básicamente la citación del Senado es una amplia completamente sobre cualquier tema que tenga que ver básicamente con las ejecutorias de Fortaleza. Y al final del día, Luis, o sea, sí, estás teniendo una situación donde la gobernadora decidió, bueno, pues yo me voy a la ofensiva porque estoy cansada con razón o sin razón. Yo no te estoy diciendo quién tiene la razón, quién empezó primero, quién debió haber quizás bajado primero, nada de eso. Yo lo que te estoy diciendo es que Jennifer González ha decidido, bueno, pues yo voy al ataque y tengo que entonces polarizar aquí y decirle a la base allá abajo, mira, Tomás Rivera Schatz está haciendo esto. Y Tomás Rivera Schatz por su lado dice, no, pero es que la gobernadora tiene estas calificaciones o estos, ¿verdad? Y la llama lo que la ha llamado. Y piensa que no está haciendo el trabajo correctamente y que lo que tiene es un despelote en la Fortaleza. Y esa es la situación que tenemos, donde tenemos a ambos líderes políticos del PNP en un ataque abierto y frontal para el público y para los medios y que es lo que está básicamente controlando la discusión pública en Puerto Rico, más allá de cualquier otra cosa. La gobernadora lo que está haciendo es amarrando a sus leales y pidiéndole a la gente, defínanse. Y el PNP va a tener que definirse. La gobernadora lo hace hábilmente planteando
a Rivera Schatz como candidato a la gobernación, que no necesariamente tiene que ser, porque él nunca ha expresado un interés en la candidatura a la gobernación, pero esa es la manera de arengar las tropas. Ahora, el problema con esto, Emma, es la potencial escalada. O sea, yo no tengo la menor duda que si esto sigue así, los bimbazos van a aumentar en intensidad, en frecuencia y en impacto. Yo no dudaría, porque ya lo hemos visto anteriormente, que Fortaleza sencillamente ordena cancelar todas y cada uno de los destaques que hay en el Senado y a lo mejor en la Cámara. Y eso es potestad de Fortaleza, lo puede hacer. Pero a la misma vez yo no dudaría que eso produjera una continuas interpelaciones y sendas vistas investigativas con la prensa presente de lo que está pasando en el gobierno. O sea, eso es, por ejemplo, vivienda. Hoy se metió en vivienda Ferraioli y Itza García, que son nuevamente las extensiones de Domenech. Estaban metidos en vivienda. Bueno, pues te dice, espérate, ¿qué diablos tiene que hacer Ferraioli metida allí e Itza García allí dando órdenes? Algo tiene que pasar. Tiene que haber algún botín del corsario que tienen que estar protegiendo o velando, ¿ok? Y por ahí pueden entrar por distintas cosas, ya en términos de lo que es la corrupción, el robo propiamente, de corrupción y robo, pero ¿cómo llegamos a corrupción y robo? Chico, pero, o sea, te estoy diciendo, se hacen las vistas, o sea, esto puede... bueno, ciertamente robo, o sea, el arma más letal que tiene un Senado a ese nivel es la interpelación y la citación a vista. Y el poder investigativo. Claro que sí, o sea... Si tú tienes un Senado que quiere estar todo el tiempo fastidiando a un gobernador o gobernadora, eso es lo que está, todas las semanas le puede tener un jefe de agencia allí haciendo eso, pero Luis, puede por eso es que vamos a que esto es una escalada. Abogados penalistas o abogados especialistas en RICO Act o abogados o exfiscales para empezar a hacer investigaciones sobre los temas que quieran. O sea, una vez se va a termonuclear, no se paran. Miren lo que ha pasado en el Congreso con Epstein, con esto, con todo lo que da. O sea, se armamentiza el cuerpo legislativo y deja de ser un cuerpo legislativo, como lo mismo, se armamentiza la Fortaleza y entonces se pasa el tiempo entre una cosa y otra. Eso es lo que se llama destrucción mutua asegurada y el fin de norma para el Partido Nuevo Progresista. Y el agua está como para chocolate, créanme. El agua está como para chocolate. Como para chocolate, y yo no veo regreso aquí. O sea, yo creo que llegamos al punto clave de cómo se afectó en su totalidad el Partido Nuevo Progresista. Porque aquí hay una crisis de gobernabilidad dentro del partido. O sea, esto demuestra tantas maneras que está acelerado aquí una contradicción estructural. Hay un vacío de liderazgo brutal porque muchos interpretan que Rivera Schatz está ocupando ese espacio porque el Ejecutivo no está haciendo trabajo y que Rivera Schatz refleja o representa esa figura institucional. Así que el problema aquí de fondo es cómo la estructura que por años ha defendido la ideología de la estadidad de la boca para afuera. Exacto. Entonces, hemos convertido ya, o sea, no es normal que en un gobierno funcional, el conflicto es entre partidos, no dentro de los partidos. Entonces se desplaza esa discusión que tú estás comentando sobre la gobernanza. ¿Qué está pasando en la agencia? Aquí nada. Emma, mira, hay una complicación que va más allá de el divorcio de Amor Serrano entre la gobernadora y Rivera Schatz. Esto va mucho más allá. El Partido Nuevo Progresista está fracturado en pedazos. Completamente. Desde que llegó el maguismo y Trump, hay una aversión de los republicanos, que son la cúpula, pero una minoría dentro del PNP, ¿ok? Una minoría de por lo menos 2-1.
para detestar todo lo que sea demócrata, y yo no voy a votar. Ese líder es demócrata. Yo no puedo votar por esto. De hecho, hasta el propio Miguel Romero ha cogido palos. No, eso es un woke a todo lo que da. Eso rompe con el pacto histórico que creó el partido, don Luis Ferré y Carlos Romero Barceló, que entendían que para poder ganar elecciones y avanzar la estadidad tenían que trabajar los republicanos y los demócratas juntos, ¿ok? Y le crearon el partido Sombrilla, ¿ok? Donde primero eres PNP, primero eres estadista, PNP, y después eres republicano o demócrata y te preocupa. Bueno, pues esa ruptura está ahí y es grande. O sea, esa aversión de los republicanos fanáticos de Trump a no votar por estadistas demócratas está ahí. Y la otra, que es mucho mayor, que es la ideológica. ¿Cuántas veces van a cogerlo de tontejo? ¿Cuántas veces tú puedes ir todos los años, chichijá, estadidad, el Día de la Ciudadanía, y olvidarte el resto? Ya la gente se hartó de ese truco. El truco ya no funciona. Por lo tanto, yo lo siento, estadistas, aquí hay una de dos cosas. O implotan al PNP y dentro de su propia estructura hacen un partido reformista bajo la bandera de La Palma y cambian, se convierte Rivera Schatz o quien sea en el líder de la reforma estadista, o se juegan la muerte en las elecciones del 28 con la gobernadora. Esas son las dos opciones que tienen. Luis, no hay más opciones. Luis, y no lo veo pasando. Este asunto de los republicanos, que son más trompistas y MAGA que quizás PNP o lo que sea, eso está amplificado por unas voces que sí tienen presencia en las redes sociales, pero que en realidad en términos del voto no son tantos, porque si hubiese sido así, no hubiese ganado el PNP con sobre 41% de la gobernación y con 2/3 partes cada una de la Cámara de Representantes y el Senado. Así que eso era algo que se discutía de camino a esas elecciones, cuál iba a ser el efecto, si de verdad esa facción era tan grande o no. Y mira, al final del día prevaleció el PNP en el 2024 con unos números que fueron superlativos en términos de lo que puede sacar ahora un partido en Puerto Rico con toda la polarización y los partidos emergentes y todo lo que ha ocurrido con el independentismo también, sacando Juan Dalmau el % que sacó, etcétera. Así que eso es uno. Número dos, la tercera opción que tú no mencionas es una primaria como se ha dado en el PNP constantemente, desde Fortuño versus Rosselló, desde luego Ricardo Rosselló, Pierluisi Wanda Vázquez, Jennifer González y Pierluisi. Pero es que yo le he mencionado a Javier, la opción de reformar desde adentro conlleva necesariamente un reto primarista, pero conlleva un líder que lleve esa bandera, conlleva un movimiento que lleve esa bandera. Y ese es el paso que todavía Rivera Schatz, como armador de la rebelión, no ha pasado, no ha cruzado. Yo creo que estás hablando de algo en marzo del 2026 que ningún líder te va a hablar de eso en este momento. El mismo Rivera Schatz te ha dicho y le han preguntado si de verdad va a ir a una primaria, etcétera, y lo ha negado y ha dicho que esto no es el momento todavía de hablar de eso. Así que es que yo creo que al año que viene, yo creo que el problema que estamos teniendo o el reto en esta conversación es que lo estamos viendo todavía dentro del PNP. O sea, y la política cambió. Si lo miramos dentro del PNP, nosotros como estadistas podemos estar discutiendo estos 100 años de soledad, de quién va a ser el líder, quién no lo va a hacer, si se va a reformar, fantástico. Pero no yo estamos vengo aquí a hablar de lo que es dentro del PNP, porque yo me considero, o sea, yo soy PNP, y yo, o sea, y puedo decirte que me hablan PNP, obviamente tú vienes de una familia totalmente PNP y has estado dentro del partido toda tu vida, así que yo creo todavía en el PNP como una institución que es completamente salvable, que de camino al 2028 puede revalidar nuevamente. Así que
para mí sí, o sea, sí, para mí yo vengo a hablar aquí como militante del PNP de lo que yo entiendo que está ocurriendo ahora mismo dentro del partido. Yo no me planteo organizar un partido fuera, estadista fuera del PNP, ni hasta que desaparezca el PNP. Bueno, lo que pasa es que la desaparición del PNP llevamos mucho tiempo analizándola y pensando que podría llegar, y es como el cuco que no llega. Pero yo creo que, o sea, y no estoy cuestionando, ¿verdad?, la manera en que tú estás trayendo tu punto, obviamente, eso es eres tú, pero lo que me refiero es que tenemos que revisitar si realmente queremos prevalecer el concepto de la estadidad en el 2028, tenemos que pensar que el electorado completo en Puerto Rico cambió. O sea, esto no es algo que estamos en un nicho y no podemos mirar lo que está pasando alrededor. Los jóvenes nos están viendo, los jóvenes votan. En el 2028 los jóvenes van a votar porque los jóvenes están abochornados y avergonzados de la política del espectáculo que tenemos hoy. Entonces, no podemos pensar que el problema es interno del PNP. El problema es completo de la coyuntura electoral que hay en Puerto Rico. Entonces, claro, o sea, pensar que los maguistas no pueden hacer mella es no ver el resultado del comisionado residente en el año 24. Hubo un huevo de estadistas que votaron por el colonialista antes de votar por Willy Villafañe. ¿Tú crees que hubo magas republicanos que votaron por Pablo José, que es más demócrata que Willy y que todos los demócratas del PNP? Lo que estoy diciendo es que una vez tú creas las facciones dentro del partido, esas facciones van a tirar para el monte. Correcto. Es lo que estoy diciendo. Bueno, quizás se quedan en su casa. Hay muchas facciones. Y mira, quizás se quedan en su casa, pero para mí la victoria de Pablo José no tiene nada que ver con los republicanos y maguistas dentro del PNP. Y lo que pasa es que no es que tenga que ver, Javier, es que se demostró que la gente ya está cruzando líneas, la gente está votando por personas, y si en el 2028 no hay una entidad o una institución que yo como estadista me demuestre que defiende la estadidad, para que yo voy a votar por esa institución. Entonces, el daño que se le está haciendo electoralmente, volvemos, no solo al PNP, y esto no es un conflicto del PNP, lo tienen todos los partidos. Los partidos institucionalmente están en una corrupción masiva porque el modelo de votar cambió, y eso no lo podemos despintar. Por eso Luis trae a la conversación cómo se reformaría. Antes de irme, hay dos clamores grandes en el PNP. Dos clamores que, si yo estoy leyendo mal lo que estoy viendo, lo que estoy oyendo por radio, lo que veo por televisión y lo que estoy viendo en las redes sociales, la verdad que me tengo que tirar. Primer clamor, ¿ok? No queremos más administradores de la cochina colonia. Correcto. A buscar la estadidad y a reformar, a virar la casa patas arriba. Eso es uno. Si no, no sirve para nada un PNP que dice ser estadista y no actúa como estadista. Y segundo, hay una urgencia de darle un refresh a todo el liderato. Correcto. Quieren caras nuevas, caras eficientes, y hay que pasarle el batón a las nuevas generaciones. Eso es así. Y déjame decirte, esta administración tiene mucho joven, talentoso, mucha gente buena, pero en todo este tipo de cosas pues se pierde lo que están haciendo. Así que con esos dos lo dejamos, porque tenemos el último chisme del Supremo. Ya mismo venimos. La jueza presidenta jugó sus barajas y sacó pecho en la legislatura en cuanto al proyecto de ley para democratizar el proceso de administración. Javier, tú tienes los detalles, tú tienes la ponencia. O sea, así me llegó calientita la ponencia que presentó la Oficina de Administración de Tribunales. ¿Y qué tú crees que dice esa ponencia sobre el proyecto, Luis? No me lo quiten. Evidentemente, como era de esperarse por todos los abogados y todo el que ha estado siguiendo esto, pues la ponencia de la OAT dice que todos los poderes deben continuar siendo plenarios
en la juez presidenta o el juez presidente que tenga el Tribunal Supremo en su momento, y que no solamente le toca administrar el día a día, sino que no se debe reglamentar nada en cuanto a la asignación de jueces administradores o de personal, etcétera, etcétera. O sea que básicamente la ponencia de la OAT es que permanezca todo como está. No presentan posibles enmiendas al proyecto, ni mucho menos. Lo único que les interesa decir es que el juez presidente o la juez presidenta, bajo la Constitución de Puerto Rico, debe tener poderes plenipotenciarios y que debe ser la única o el único que decida una dictadura sobre la administración de los tribunales. Exacto. Lo que está diciendo la juez presidenta es: yo soy el despotismo, esto es una dictadura, aquí no mandan los del pleno, se acabó, no me quiten el poder, ya está, y dejen que el Partido Popular siga administrando todo el sistema de tribunales per secula seculorum. Eso es lo que está diciendo la licenciada Oronoz. En resumidas cuentas, eso es. Yo soy una dictadora en términos de lo que es la administración de tribunales, y la única que debo tener el poder. Y eso es lo que la OAT básicamente estableció en su ponencia a través del juez Sigfrido Steidel. Emma, para que tú veas, hay imperios que a los 73 años caen. Es cuestión de no tenerles miedo. De hecho, Liz, me tienen el teléfono explotado con mensajes de texto diciendo que aclare mi línea de pensamiento del tema anterior. Pues aclárala. Y lo único que tengo que decir a los que me están escribiendo, y probablemente los que me llamen cuando salga de aquí, la realidad del caso es que yo crecí en varias fases del estadismo. Crecí en un partido estadista estructurado, con un norte, con una estrategia, con un diseño. Luego pasé a la fase de una estadista turba, como digo yo, que ahí fue que llegué en el 2012 con Luis a la radio, y estuvimos en todo ese proceso del plebiscito del 2012. Luego, cuando entré al gobierno, entré en una fase de un estadismo estratégico, porque es necesario desarrollar institucionalidad, gobernanza, proceso para poder dar ese paso de manera ordenada. Y hoy vivo un estadismo que no tiene una casa que la represente. Y la realidad del caso es que no soy yo la única que me siento así. Lo que pasa es que yo lo puedo decir en un micrófono porque no le debo nada a nadie. Bienvenida al club. Y la realidad del caso es que no me representa, es un partido que está lacerado, no está integrado, no tiene ninguna estructura funcional. Ahora mismo estaban comentando que hacen falta caras nuevas, ¿verdad? ¿En qué vida? Si el partido está administrado por los líderes que están administrando ahora mismo, gente nueva puede entrar. ¿En qué vida? O sea, vamos a poner un ejemplo. Yo corro, ¿verdad? Me propongo una candidatura. ¿Yo voy a ser respaldada por el equipo de la gobernadora o del presidente del Senado? Hay que luchar contra esa maquinaria. O sea, es irreal e ilusorio pensar que muchos jóvenes profesionales van a querer dar ese paso con la imagen y la estructura interna que tiene el PNP ahora mismo. Y eso, just for the record, porque me preocupa mucho que sigan estirando el chicle y no vean ese reality check de lo que realmente se necesita gestionar aquí. Que a eso hay que añadirle, Emma, lo siguiente. O sea, ese es parte del embrujo del colonialismo. Correcto. Fíjate que la detonante de la crisis aquí son dos asuntos de administración colonial: el caso Ciari y lo que es la citación para interpelar. Son dos asuntos que nuevamente, en un momento, con Trump tuiteando, invitando a Venezuela a entrar, todo esto, que las energías se gastan, la gente se desgasta en eso. Y yo coincido contigo, o sea, los líderes del PNP no están viendo más allá de sus narices porque están adoctrinados, están entrenados como los perritos de Pavlov a solamente ver el chisme del día y el asunto de administración del día, y no los asuntos básicos. Como yo decía ahorita, la noticia más importante de hoy es la que empezó el programa. 1 de cada 5 niños de Puerto Rico tiene trastornos mentales.
lo que quiere decir que hay más de 100,000 niñitos que necesitan ayuda psicológica, y las condiciones, lo que es el caldo de cultivo de la pobreza, de las inequidades, de las barbaridades de la colonia, son los que están matando a nuestros niñitos. ¿Usted cree que los van a discutir? No los discuten ni para lo cual. Bueno, Luis, tampoco se discute otras cosas positivas que está haciendo el gobierno, porque todo se va en la discusión de la pelea entre... Que la provocan ellos mismos, Javi. La provoque quien la provoque, ¿sabes? Pero, por ejemplo, este fin de semana se anuncia que la represa Carraízo acaba de ser dragada luego de décadas de estar hablando de ese proyecto. ¿Quién? Oye, que comenzó en la administración de Pedro Pierluisi, le voy a dar el crédito, porque es cierto, comenzó allá, se continuó en esta administración y se terminó. O sea, 2 administraciones del PNP en conjunto que logran algo que se llevaba décadas esperando y que va a tener un efecto positivo para la ciudadanía en términos de lo que es el acceso al agua. Pero eso no se habla. Cuando renuncia a Ciari, envía una carta de renuncia donde establece todas las cosas que estaba haciendo el Departamento de la Vivienda, y hay unos proyectos de casi $2 billones que se adelantaron en el último año. Tienes otros proyectos. Oye, la gobernadora hace par de semanas habló cuando se fue o cuando lograron sacar al jefe de FEMA que estaba bloqueando acceso a un dinero para proyectos también. Se liberaron otros 2 billones ahí en fondos que estaban bloqueados por el que estaba en FEMA antes, que era un popular que estaba bloqueando el acceso a los fondos. O sea, hay un montón de cosas pasando, pero esas cosas nunca se van a discutir. Nunca se le va a dar el crédito a las administraciones del PNP, porque todo se está yendo en la discusión de los asuntos colaterales. Javi, Emma, dale, Emma. No, que yo puedo entender totalmente lo que dice Javi, pero precisamente es el ejemplo. Estás validando de cuán lacerado está una estructura de partido que ni entre ellos mismos, en sus ramas de poder, pueden ponerse de acuerdo en que tiene más peso una gobernanza, una administración pública efectiva versus sus buenos días y sus yoripari en las redes. O sea, lo estás validando. Es un partido que no le está dando peso a la gobernanza, a que nosotros... Es más, mira, es tan claro que los gobernantes, los líderes estadistas, que hasta el momento estén diciendo que nos están tratando como una colonia con la Junta de Control Fiscal, precisamente no han leído el por qué existe la Junta de Control Fiscal. Si nosotros fuéramos estratégicos, si pensáramos en poder usar lo que tenemos en nuestras manos a nuestro favor, estuviéramos resolviendo todo lo de la quiebra, cumpliendo con los planes de trabajo, organizando unas estructuras de gobierno efectivas, una gerencia efectiva, pero estamos perdiendo el tiempo en administrar la colonia, y por eso hoy no estamos en ninguna posición ni siquiera ni de pedir ni la estadidad ni tan siquiera nada. Te voy a dar otra noticia que acaba de ocurrir en los últimos 2 días que tampoco se ha hablado. El Tribunal Federal la juez Swain tomó una determinación donde estableció que los bonistas no tenían acceso a que fuera a $3 billones que estaban reclamando. La discutió Carmen con John Modori. Bueno, está bien. Carmen es una fenómena. Y Carmen va a discutir, igual que en este programa, cosas que más nadie discute, y va a traer temas que más nadie discute. Pero fuera de eso no se va a discutir más allá, o sea, no va a ser el tema principal de discusión. Y eso es una decisión, Luis, que da paso a que entonces ahora se pueda resolver finalmente el asunto de la quiebra de energía eléctrica. No estoy diciendo que se va a resolver la semana que viene, pero por lo menos ahora hay luz al final del túnel para resolver eso, que también tiene un impacto directo en las vidas de todos los puertorriqueños. El asunto de Ciari y si hubo una multa que se le dio a su compañía o no se le dio, eso tiene un efecto directo en los puertorriqueños, en la vida de todos los puertorriqueños que nos están escuchando. Claro que sí. Totalmente. Tenemos un departamento de familia que, aunque Ciari haya puesto en su carta, hice todo esto, está desmoralizado, desmoralizado. Sí, pero yo te estoy hablando de lo que fue aquí la comidilla por 40 y pico de días. Bueno, no, que es el asunto, o sea, yo te estoy hablando directamente, yo no te estoy hablando de todo lo colateral. Yo te estoy hablando directamente del asunto del negocio de la familia de Ciari, cuando Ciari no era
todavía secretaria de Vivienda, y que si le dieron unas multas o no le dieron unas multas, y si se bajaron las multas administrativas, y si ella todavía era presidenta, ¿cómo eso afecta el día a día de los puertorriqueños? Bueno, si hizo una gestión o iniciativa ilegal, claro que afecta. Ella, sí, pero es que eso no es la discusión. Nunca, no está planteado que ella hizo algo ilegal. Bueno, se está investigando el manejo de eso. O sea, no es exclusivo de ella, hay varios centros, o sea, todo lo que está pasando, inclusive, si tú piensas o si se estableciera que no afecta, quien ha estirado el chicle ha sido la propia gobernadora y el propio presidente del Senado. O sea, toda esta discusión no fue porque un ciudadano de Lajas dijo, hoy quiero hablar de esto, vamos a ocupar la prensa y los titulares. No, es porque los gobernantes no han tenido la capacidad de tomar unas decisiones asertivas y establecer que es prioridad en su mandato. Porque lo que está pasando en la discusión pública no fue algo random que existió por ahí, lo provocaron ellos con su enajenación y su burbuja del espectáculo, del conflicto. Bueno, evidentemente lo provocó negativo. Alguien que quería que Ciari Pérez Peña terminara renunciando, un ex empleado que lo sacaron de su puesto de confianza y presentó unas querellas y filtró información a la prensa, y por ahí empezó. Tú estás hablando ya del manejo que se le dio al asunto luego. Pues que eso es lo que tiene dañado la imagen del PNP. Por eso, pero no nos estamos entendiendo, porque yo lo que te estoy diciendo es que hay asuntos que tienen un efecto directo sobre la vida de los puertorriqueños, que al final del día, si le dieron una multa o no a un centro, yo no sé dónde, en qué pueblo, no afecta al día a día de los puertorriqueños. No fue si le dieron la multa, es si fue correcta la cantidad. O sea, volvemos. A mí no me han dicho que no hay otros centros que le dieron unos descuentos en las multas también. No estoy hablando de Ciari ni nada del centro, pero es contestándote, sí, para mí como ciudadana me afecta el mal manejo de fondos públicos, la influencia indebida, la malversación de fondos públicos. Entonces no podemos seguir manejándolo como títeres backstage, ¿verdad? Como marionetas, y no aceptar públicamente. Pero es que nos estamos adelantando. Nosotros no sabemos si eso ocurrió de verdad o no. Está bien, pero entonces no lo supieron manejar. ¿Por qué esconderlo tanto? Hay una investigación que está ocurriendo. Bueno, perfecto. ¿Cuántas veces yo he visto investigaciones y renuncias de funcionarios que después al final del día resulta que las investigaciones no había un crimen, Luis? No había un delito. De acuerdo contigo. Tengo otros temas que cubrir, Javier. O sea, aparte de no, esto está bueno. Y vamos a hablar, yo no voy a hablar de las escoltas porque eso fue hoy. No, eso va a ser peor. Eso, básicamente, eso fue todo lo que estaba todo el mundo hablando, y no de eso. Vamos a hablar un poco de esa cifra de los niños. Tenemos 1 de cada 5 niños con trastornos mentales. Esos son los nuevos pinos. Ese es el futuro del país. Y esos trastornos mentales tienden a agravarse si no son tratados adecuadamente. Y por eso hay una cifra que se publicó hace, yo les diría como hace 15 años en Puerto Rico, donde la mitad de la población puertorriqueña en algún momento de su vida, debido al estrés y a todas las situaciones que se viven en esta isla, iba a tener un trastorno mental. Y hoy tenemos menos psiquiatras, menos psicólogos, y esto es una situación preocupante. ¿Usted cree que hay alguien interesado en hablar de esto? Salud mental. Y entonces nuestros niños, porque lo que hacen los padres, como no hay tratamiento adecuado, cogen y se los llevan para Estados Unidos, donde están los programas remediales que sí atienden y tienen los recursos para atender esto. Esto es serio, definitivamente es serio, Emma. Es serio y es grave. Es serio y es grave, porque ¿quién está pensando en eso cuando estamos entretenidos en el espectáculo? ¿Qué político hoy está pensando en esos niños que van a votar en el 2028, en el 2032, etcétera? ¿Quién está pensando en eso? O sea, el problema de salud mental, y esto lo recuerdo mucho, Luis Fortuño lo trajo mucho a la discusión, porque recuerdo que el asunto de criminalidad en su administración estaba en niveles, ¿verdad?, históricos, y el trato o lo básico en atender esa situación era el enfoque en salud mental, en el abuso sexual. Nuestros niños no tienen, como tú dices, esas herramientas. Ahora mismo, ¿cuántas escuelas
hay preparadas para atender a los niños con autismo. Los papás tienen que hacer maravillas y como tú bien dices, lo más fácil es montarme en un avión e irme. Entonces si seguimos viendo el efecto directo de no resolver un estatus colonial, el que ha manejado estos 3 partidos, vendiéndonos ese sueño. Así que a mí me preocupa mucho, me duele mucho. De hecho, eso influye también en mi generación, que la gente dice, ay, ustedes no quieren tener hijos. No es que uno no quiera tener hijos, es que mira el país donde se nos sugiere que tengamos hijos. O sea, no estamos pensando en una planificación a largo plazo. Yo estoy segura que no están mirando en muchas estructuras, porque déjame decirte, el tercer sector y las fundaciones sin fines de lucro están ocupando el campo que el gobierno no está atendiendo. Pero mi pregunta, ¿el gobierno estará pensando hoy en que los niños que nazcan mañana haya X cantidad o estadística de probabilidad que salgan con problemas y con deficiencias y que por eso hay que hacer 5 escuelas en el 2029? Yo estoy segura que no. Y es precisamente por eso, porque estamos envueltos en el espectáculo y en el cambio de cada 4 años. Y me va a subir la presión. Javier. Tú. Luis, la colonia es irreformable. Es un boxeador que sale al ring con uno de sus brazos atados y tiene que boxear con un brazo en contra de un campeón mundial. Y evidentemente nosotros tenemos noticias que discutimos todas las semanas de cómo el aspecto de la salud se afecta porque Puerto Rico es un territorio / colonia de los Estados Unidos. Porque simplemente no hay suficientes servicios médicos en Puerto Rico porque no hay paga suficiente para todo el andamiaje de salud como las enfermeras, los hospitales, los técnicos, los profesionales como psicólogos, psiquiatras, en este asunto que estamos hablando de la salud mental. Y evidentemente cuando tú tienes una jurisdicción que todos los que nacen aquí tienen un pasaporte americano y pueden simplemente coger un avión y mudarse a un estado y recibir una mejor calidad de vida. Eso no ocurre. O sea, la calidad de seres humanos que tenemos en Puerto Rico, si fuéramos un estado, para mí floreceríamos igual que han florecido los 50 estados de la nación, igual que han florecido los territorios que se han convertido en estados, porque tenemos la capacidad para hacerlo. Pero tenemos unas deficiencias estructurales que nunca, mientras seamos territorios, vamos a poder competir con los estados. El estado más pobre tiene una capacidad de generar ingresos del doble por persona de lo que tiene Puerto Rico. Y eso viene porque tienen un poder que les da ser un estado. No, pero aparte de eso, déjame traerte algo y ustedes continúan discutiendo. El problema que tiene Puerto Rico, que es el punto ciego de su liderato, es el mismo problema que tiene Cuba. Estoy sacando de Noticel una historia de EFE citando a Marco Rubio. Quienes están al mando en Cuba no saben cómo solucionar el problema. Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar. Por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante unas decisiones importantes que tomar. Preguntado sobre si apoyaría una eventual flexibilización del embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense insistió en que esta medida está vinculado al cambio político estructural en la isla que los dirigentes no quieren atender. Eso es lo mismo que pasa en Puerto Rico. Están in their ways. El liderato puertorriqueño, particularmente del PNP, es tan colonialista que no ve, o sea, opera de la base del sistema fracasado, de la estructura fracasada, de las estructuras políticas y económicas fracasadas, y son incapaces de virar la casa patas arriba. De la estructura montada por un comunista como Rexford Tocqueville y después por Luis Muñoz Marín. Es que tienes toda la razón. O sea, ¿de dónde vienen el los problema dos? del diseño inicial del Estado Libre Asociado
es algo que ciertamente tiene un efecto y ha tenido un efecto sobre la gobernanza en Puerto Rico. Sí, no quito eso. Pero obviamente también por más que tú arregles el home rule y la forma en que el gobierno opera, el problema de la desigualdad en términos de capacidad para generar ingresos y negocios en Puerto Rico versus un estado siempre lo vas a tener, Luis. Bueno, muchas gracias a Emma y a Javi. Gracias. Ha sido un programa espectacular, ameno, diverso. Me ha encantado el diálogo.